Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro. Como bien lo pueden ver tanto en pantalla como en el título. El día de hoy te voy a enseñar otra posible solución a lo amarillento en las fundas, en los forros, en las carcasas. En esto, de los que son así transparentes, que como pueden ver, con el tiempo se van poniendo amarillos. Lo voy a quitar para que puedan apreciar bien lo amarillento que se ha ido poniendo en las orillas, en la parte de atrás y todo esto. Ya yo hice un video, como lo pueden ver aquí en pantalla, se los voy a dejar aquí en una tarjetita para que puedan ver si les funciona esta forma de limpiarlo. Pero en el día de hoy les voy a enseñar otra forma con otros ingredientes. Vamos a utilizar, como lo pueden ver en pantalla, un cepillo dental viejo que ya no estamos utilizando, vinagre, no tiene que ser necesariamente vinagre blanco, puede ser del amarillo. Vamos a utilizar pasta dental, tampoco tiene que ser Colgate ni una pasta en específica, puede ser cualquier pasta dental. Obviamente nuestro forro y sal de mesa, en este caso sal así granulada. Y obviamente un recipiente que es donde vamos a bañar, por así decirlo, nuestro forro. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es retirar el forro del teléfono y colocarlo dentro del recipiente, como lo pueden ver aquí. Aislamos nuestro teléfono a un lado y lo colocamos aquí dentro del recipiente. Vamos a añadir un poco de sal, más o menos así, que se reparta por todo el forro y por el recipiente. Vamos a añadir pasta dentrífica, pasta dental, como le llaman en sus países. Como ya les dije, no importa qué tipo de pasta dental, no tiene que ser ni la blanca, ni la azul, ni la verde, no importa, va a ser la función. Y por último, vamos a bañar todo esto en vinagre blanco. Lo vamos a bañar. Una vez que el forro ya esté completamente sumergido en el vinagre blanco, vamos a empezar a mezclar el todo, procurando que la sal, la pasta y el vinagre todo se mezcle dentro de nuestro forro, y vamos a ir cepillando poco a poco, así, de manera suave. No lo podemos hacer muy fuerte ni con mucha presión, ya que estas celdas de los cepillos de diente pueden ser algo toscas para el forro y lo podemos rayar. Luego se notan esas rayaduras en todo el forro. Y así vamos a ir cepillando en una forma circular, con toda paciencia, por todas partes del forro, por todas partes, por las orillas, por el interior, por el exterior, por el lado donde va la cámara. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque es algo que no sucede así en un abrir y cerrar de ojos, pero tenemos que ir puliendo, porque esto es un proceso de pulido. Vamos a ir puliéndolo poco a poco. Una vez hayamos pulido por aproximadamente 10 minutos, es un poco cansoso, sí, les advierto, se van a cansar. Lo dejamos ahí reposando dentro de la misma mezcla del agua del vinagre con todo, y lo dejamos ahí reposando por aproximadamente media hora. Mientras más lo dejemos mejor, pero yo en este caso lo voy a dejar de media hora a una hora. Una vez pasado ese tiempo de aproximadamente 30 minutos a una hora, podemos ver que el forro se ha ido limpiando poco a poco, y a medida que también pasa el tiempo, cada 5 o 10 minutos vamos cepillándolo y vamos limpiando lo más que podemos. Llevamos a enjuagar. Como pueden fijarse, ahora el forro se encuentra bastante limpio, no tiene ninguna rayadura ni nada, no está pelado. Vamos a ver cómo le queda al teléfono ahora que ya está totalmente limpio. Como pueden ver, se ve mucho más claro que cuando empezó el video. Todavía, como pueden ver, admito que le quedó esta zona un poquito amarillenta, pero no es nada que no se pueda arreglar con más tiempo y más dedicación y más cepillado de este forro. Así que ya saben, chicos, si no han visto la parte 1 o si la vieron y no les funcionó, esta sería una buena alternativa para que puedan limpiar sus fundas que sean transparentes como antes. Obviamente no es algo que va a servir de que wow, full cristalino, por ejemplo, no se va a poner del transparente de esta botella, pero sí es notorio el aclarado, o sea, es mucho más claro de cuando estaba. Yo hago esto cada cierto tiempo. Yo sé que quizás ustedes digan, bueno, es más fácil salir por ahí y comprar otro forro. Sí, es más fácil e incluso más barato, pero
Hay muchas personas que prefieren limpiar sus forros, tienen muchos y pues nada, eso es una buena alternativa. Así que nada chicos, espero que este video les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Nos vemos en una próxima entrega.